Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más, con esa energía que nos contagia y nos impulsa a desgranar los misterios del mundo del espectáculo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, estoy segura, a muchos de ustedes les intriga, les saca una sonrisa y hasta les provoca un cosquilleo en el corazón. Si son fans de las historias que mezclan un poquito de misterio, romance, esa química que se siente a kilómetros y esas conversaciones que nos hacen pensar en la complejidad de las relaciones humanas, pues este vídeo es para ustedes. Vamos a hablar de *** Andei Kerem, cita nocturna secreta. Amor o solo amistad, ***, ya el título les da una pequeña pista de lo que vamos a desmenuzar, ¿verdad? Y créanme, hay mucho que analizar. Y antes de que nos lancemos de lleno a esta apasionante conversación, no olviden lo de siempre, esa rutina que tanto nos gusta y que nos conecta. Si todavía no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. No dejen pasar más tiempo. Denle clic a ese botoncito rojo de suscribirse, que está justo ahí abajo, y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros nuevos vídeos. Créanme, tenemos contenido muy interesante preparado, análisis profundos, teorías que les harán pensar, por supuesto, mucha pasión por las historias que nos encantan. Así que, manos a la obra con nuestro tema de hoy. Ahora, hablemos de la pareja que nos ocupa, esos dos nombres que resuenan con tanta fuerza en el imaginario colectivo, Andei Kerem. Dos nombres que, para muchos de ustedes, y para mí también, evocan una química innegable, una conexión que va mucho más allá de la pantalla. Han trabajado juntos en varios proyectos, y cada vez que se les ve juntos, ya sea en eventos, en entrevistas, en sus redes sociales o incluso en esas capturas de pantalla que se vuelven virales, salta a la vista esa chispa especial, esa energía que parece palpable. Y es precisamente esa chispa, esa aura de complicidad, la que ha alimentado ríos de tinta, miles de conversaciones y un mar de rumores y especulaciones sobre la verdadera naturaleza de su relación. Es solo una amistad muy sólida, construida sobre años de trabajo compartido, de experiencias vividas y de un profundo compañerismo. ¿O hay algo más profundo, algo que se esconde tras esas miradas cómplices, esas sonrisas genuinas y esos gestos que parecen susurrar secretos al oído? La última vez que los rumores se encendieron con una fuerza arrolladora, como un incendio forestal, fue a raíz de una supuesta *** cita nocturna secreta ***. Imaginen la escena, porque la imaginación es poderosa, la noche cae sobre la ciudad, las luces titilan como estrellas caídas, y nuestros dos protagonistas, Andei Kerem, lejos de los focos, de los sets de rodaje y de las exigencias de la fama, deciden pasar un tiempo a solas, buscando quizás la discreción, la intimidad, un oasis de tranquilidad lejos de las cámaras y de los ojos curiosos que siempre están observando. Por supuesto, en el vertiginoso y a menudo implacable mundo de la farándula, cualquier encuentro privado, por inocente que sea, se magnifica, se disecciona, se convierte en tema de debate y alimenta la voraz maquinaria de los rumores. Y es aquí, justo en este punto, donde entra nuestra pregunta del millón, esa que nos quita el sueño y nos hace teorizar, ¿qué significa realmente este tipo de encuentros privados, estas supuestas citas nocturnas? ¿Son simplemente dos amigos que disfrutan de la compañía del otro, buscando un respiro necesario del ajetreo constante de sus vidas públicas, un momento para ser ellos mismos sin pretensiones? ¿O podría ser el preludio de algo más romántico, una etapa delicada en la que la amistad, esa base sólida, comienza a transformarse, a mutar y a dar paso a sentimientos más intensos, a una conexión que va más allá de la camaradería? Analicemos un poco más a fondo, con la lupa de la observación detallada y el corazón abierto a las posibilidades. Andei Kerem comparten una trayectoria profesional impresionante, una sinergia que ha dado lugar a proyectos que han cautivado a audiencias de todo el mundo. Han protagonizado juntos, han creado personajes que han quedado grabados en la memoria colectiva, y esa complicidad que irradian en pantalla, esa forma en que se entienden, se complementan,
se anticipan a los gestos y a las miradas, rara vez se ve y, sin duda, genera una conexión muy fuerte entre ellos, tanto delante como detrás de las cámaras. Es natural, es humano, es lógico que, al pasar tantas horas juntos, al compartir experiencias tan intensas y a menudo extenuantes como el rodaje de una serie que consume alma y cuerpo, se forjen lazos profundos, vínculos que van más allá de lo meramente profesional. La amistad, cuando es auténtica, cuando se basa en el respeto mutuo, en la admiración sincera y en la confianza ciega, puede ser una de las relaciones más valiosas y duraderas que existen. Sin embargo, y aquí es donde entra la parte que nos fascina, la parte intrigante, la que nos hace especular y soñar, a veces la línea que separa la amistad del amor puede ser tan difusa, tan sutil, que resulta casi imperceptible. Los fans, nosotros incluidos, somos expertos en leer entre líneas, en buscar señales ocultas, en interpretar gestos sutiles, en descifrar miradas cargadas de significado. Y es que, cuando vemos a dos personas con una química tan palpable, tan eléctrica, es casi imposible no fantasear con la idea de que podría haber algo más, algo que late con un ritmo diferente. Esa forma en que Kerem mira a Hande, esa intensidad que parece haber en sus ojos, esa manera en que ella le responde con una sonrisa que parece un secreto compartido, un código solo para ellos, son pequeños detalles, pinceladas sutiles, que alimentan nuestra imaginación y nos invitan a tejer nuestras propias historias. Consideremos también la inmensa presión de la fama. Vivir bajo el constante escrutinio público, con cada paso, cada palabra, cada interacción siendo analizada al milímetro, es una experiencia agotadora, un torbellino que puede afectar a cualquier aspecto de la vida. Cualquier relación que nazca en este entorno tan particular, ya sea de amistad profunda o de algo más romántico, estará siempre bajo el microscopio, expuesta a juicios y especulaciones. Es muy posible que una cita nocturna secreta, si es que realmente existió tal cual la imaginamos, fuera simplemente un intento sincero y humano de tener un momento de normalidad, de disfrutar de una conversación tranquila y relajada, sin la necesidad constante de dar explicaciones a nadie, sin la presión de las cámaras. Quizás buscaban la privacidad, ese refugio tan necesario, para desconectar de la vorágine, para recargar energías, para evadirse por un instante de los flashes implacables y los rumores incesantes. En ese contexto, una amistad sólida y de confianza les brindaría ese espacio seguro, ese santuario personal. Pero, ¿y si no fuera solo eso? A veces, la cercanía, la intimidad y la comprensión que se desarrollan en el ámbito profesional, al compartir tantos momentos intensos, pueden desembocar, de forma natural, en sentimientos más profundos, en una conexión que trasciende la esfera laboral. Podría ser que Hande y Kerem, tras compartir tantas experiencias vitales y profesionales, hayan descubierto que su conexión va más allá de lo meramente profesional, que hay una resonancia en sus almas que los atrae de una manera especial. El amor, después de todo, a menudo nace de la amistad, de conocer íntimamente los defectos y las virtudes del otro, de admirar su esencia, su forma de ser, y de sentirse verdaderamente cómodo y seguro en su presencia. Esa confianza mutua, esa comprensión tácita que no necesita palabras, esa empatía profunda, son pilares fundamentales tanto para una amistad duradera como para una relación amorosa exitosa y plena. Es fundamental recordar, y esto es algo que siempre debemos tener presente, que, en última instancia, la vida privada de las celebridades es suya y solo suya. Nosotros, como público, como fans, podemos especular, podemos desearles lo mejor, podemos ilusionarnos con sus historias, pero la verdad sobre sus relaciones solo la conocen ellos. Lo que sí podemos afirmar con total certeza, lo que es innegable, es que la relación entre Hande y Kerem es absolutamente fascinante de observar. Nos muestra de una manera hermosa y conmovedora cómo las conexiones humanas pueden ser complejas, multifacéticas y sorprendentemente profundas. Ya sea que se trate de una amistad inquebrantable o de un amor floreciente, lo que está claro es que hay un respeto profundo y un cariño genuino entre ellos que trasciende la pantalla, que se siente en cada gesto,
en cada palabra. Y precisamente esa dualidad, ese velo de misterio que envuelve su relación, es lo que hace que este tema sea tan increíblemente interesante para nosotros, para todos los que nos apasionan estas historias. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones, sobre los vínculos que creamos y cómo evolucionan. ¿Cuántas veces hemos visto a amigos muy cercanos tener gestos que, para un observador externo, podrían interpretarse como románticos? ¿O cuánto tiempo ha pasado, cuántas vivencias han compartido, antes de que una gran amistad se transformara, de forma natural y hermosa, en un amor duradero y profundo? El camino hacia el amor a menudo está pavimentado con los cimientos de la amistad, con esos momentos compartidos, esas risas cómplices, esos apoyos incondicionales que nos unen a una persona de una manera única. Imaginen, por un momento, a Andy y Kerem en esa supuesta cita nocturna secreta. ¿Qué podrían estar conversando? Quizás estaban hablando de sus proyectos futuros, de sus sueños más ambiciosos, de los desafíos y las alegrías de sus carreras, de sus miedos y sus esperanzas. O tal vez, simplemente, disfrutaban de un silencio cómodo y placentero, de esa paz que solo se encuentra cuando estás con alguien que te entiende a la perfección, sin la necesidad de explicar o justificar nada. Y quién sabe, quizás en algún momento, una mirada se prolongó un poco más de lo habitual, una mano se rozó de forma casual y casi imperceptible, y un pensamiento fugaz, una chispa de algo nuevo, cruzó por sus mentes. Son esas pequeñas chispas, esos momentos de incertidumbre y de posibilidad, los que hacen que las historias de amor, o de posibles amores, sean tan cautivadoras y nos mantengan pegados a la pantalla. La belleza de observar a figuras públicas como ellos es que, de alguna manera, nos ofrecen un espejo para nuestras propias experiencias vitales. Nos recuerdan que las relaciones humanas son un viaje, un camino lleno de giros inesperados, de sorpresas maravillosas y de descubrimientos profundos. A veces, la amistad es el destino final, un puerto seguro y maravilloso donde anclar. Otras veces, es solo el principio, el preludio de un capítulo completamente nuevo y emocionante que está a punto de desplegarse. Y no podemos dejar de lado un factor importantísimo en la vida de las celebridades, el factor fan. Los fans, esa comunidad leal y apasionada, tienen un papel cada vez más importante en la vida de las estrellas, y en muchos casos, se convierten en una especie de familia extendida, un círculo de apoyo incondicional. Cuando vemos a nuestros actores o actrices favoritos interactuar, nos ilusionamos, creamos nuestras propias narrativas, fantaseamos con sus historias y, por supuesto, deseamos que sean felices, ya sea en el amor, en la amistad o en cualquier otra faceta de sus vidas. La devoción de los fans a menudo nace de esa conexión profunda que sienten con los personajes que interpretan, y cuando ven esa química, esa magia que parece traspasar la pantalla y manifestarse en la vida real, pues, la imaginación vuela libremente, desatada. Volviendo a la pregunta clave que nos ha traído hasta aquí, ¿amor o solo amistad? Si analizamos sus interacciones públicas, si observamos su lenguaje corporal, sus sonrisas, sus intercambios, vemos una gran cantidad de respeto mutuo. Se apoyan en sus carreras, se felicitan sinceramente por sus éxitos, se muestran admiración mutua. Esto, sin duda alguna, es la base de cualquier relación sólida y valiosa, ya sea de amistad o de amor. Sin embargo, también está esa chispa, esa energía eléctrica, esa conexión que parece sugerir algo más, algo que late con una intensidad diferente. En el mundo del espectáculo, un universo donde la línea entre la realidad y la ficción a menudo se desdibuja de forma casi imperceptible, es extremadamente difícil separar lo uno de lo otro con total certeza. Quizás la clave, la verdadera magia, esté en no forzar una respuesta. Quizás lo más bonito, lo más intrigante de la relación entre Andy y Kerem sea precisamente esa ambigüedad, ese halo de misterio que los rodea. Nos permite seguir soñando, seguir imaginando posibilidades, y sobre todo, disfrutar de su talento, de su conexión y de su presencia, sin importar cuál sea la naturaleza exacta de su vínculo. Lo que sí es innegable,
lo que podemos afirmar con toda seguridad es que su presencia juntos, ya sea en un evento, en una entrevista o en cualquier proyecto que compartan, es un verdadero deleite para los ojos, un espectáculo en sí mismo. En resumen, lo que hemos explorado hoy es la fascinante y compleja dinámica entre Hande y Kerem, dos figuras públicas que han generado una inmensa expectación y debate en torno a su relación. Hemos analizado los rumores de una supuesta cita nocturna secreta, sopesando cuidadosamente la posibilidad de que sea simplemente una amistad profunda y sincera, construida sobre bases sólidas, o el inicio tentador de algo más romántico, un nuevo capítulo que podría estar a punto de escribirse. Hemos destacado la importancia fundamental de la amistad como base de cualquier relación humana significativa y cómo, en el vertiginoso y público mundo de la fama, las líneas entre lo personal y lo profesional, entre la amistad y el amor, pueden volverse sorprendentemente difusas. Al final, la verdad reside en ellos, en sus corazones y en sus decisiones, pero la especulación, la ilusión y la esperanza que generan en nosotros nos permiten disfrutar de sus interacciones y reflexionar sobre la infinita complejidad y belleza de las relaciones humanas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan apasionante. Ha sido un verdadero placer desentrañar este tema, debatir estas posibilidades y compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora, la parte más importante, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que hay algo más entre Hande y Kerem, una llama romántica que arde en secreto? ¿O piensan que es simplemente una amistad muy fuerte, un vínculo extraordinario forjado en el calor de innumerables experiencias compartidas? Déjenme sus comentarios aquí abajo, en la caja de comentarios, los leo siempre y me encanta saber sus puntos de vista, sus teorías y sus sentimientos. Y como siempre, si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante, si les hizo pensar o les sacó una sonrisa, no olviden darle un asterisco gran me gusta asterisco, ese pulgar hacia arriba que nos anima a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con todos aquellos amigos, familiares o colegas que también disfrutan de estos temas, de los análisis del mundo del espectáculo y de las historias que nos hacen soñar. Y, por supuesto, si aún no lo han hecho, no esperen más y suscríbanse a nuestro canal asterisco. Tenemos muchas más historias intrigantes, análisis fascinantes y contenidos que los mantendrán enganchados esperándolos. Nos vemos en el próximo vídeo, con más misterios por desvelar y más pasiones por compartir. Hasta entonces.